Hola mi gente, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es José Andrés Sánchez, este es mi nuevo canal llamado Economía al Día 24, en el cual estaremos hablando sobre diversos temas económicos como lo son las finanzas, comercio internacional, microeconomía, macroeconomía y diversos temas del acontecer económico tanto nacionales como internacionales. En el primer tema de hoy, que es el tema que está inaugurando el canal, vamos a hablar sobre cómo ahorrar y cómo protegerse ante la crisis en Venezuela. Pero para poder llegar a esto, vamos a empezar con un poquito de la historia de Venezuela, de cómo se originó esta crisis, cómo llegamos a esta situación y luego cómo poder protegernos o cómo poder actuar ante ella. ¿Ok? Para empezar, Venezuela siempre ha sido un país que ha vivido del petróleo. Más o menos desde la época de Juan Vicente Gómez para acá, Venezuela se convirtió netamente petrolera, pasando de ser cacotera y cafetera, pasó a ser un país de producción petrolera masiva. Una vez que ya Venezuela empieza en esta área, bueno, empieza un resurgimiento económico. Venezuela empieza a estar entre los países más ricos del mundo. Empresas estadounidenses empiezan a explotar el petróleo aquí en Venezuela, lo que generará grandes ingresos para el país. Posterior a esto, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez se nacionaliza la industria petrolera llamada, o sea, lo que es PDVSA o Petróleo Crudo de Venezuela. Ya una vez la empresa nacionalizada, igualmente se seguía viviendo muy bien del petróleo, los precios eran muy altos, teníamos muy buenos compradores y había un gran avance en el país, razón por la cual no había necesidad ni de emigrar, como está pasando hoy en día, ni de irse del país desenfrenadamente sin saber qué hacer, debido a que la crisis en el país no nos deja. Entonces era un país con mucha prosperidad, alta abundancia, un dólar que estaba a 4.30 bolívares, una situación la cual hacía que los venezolanos, si se iban de viaje del país, tenían la suficiente cantidad de dinero para poder vivir tranquilo en ellos, la cantidad de dinero suficiente para poder hacer vida dentro del mismo país, y tenía todas las oportunidades abiertas para poder realizar muchas cosas, para estudiar, para poder viajar, un sueldo básico o un sueldo base que les rendía mucho para la comida, un sueldo que rendía hasta para comprar cosas que hoy en día la vemos inalcanzables, pero que en ese momento ayudaba muchísimo. Los bancos daban buenos créditos para comprar autos, para comprar apartamentos, para comprar todo ese tipo de cosas. Pero bueno, posteriormente a eso vinieron los otros gobiernos civiles. La cuestión empezó a ponerse un poco más delicada o un poco más complicada en el segundo gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando él entra en el año 1989 y lo derrocan en 1992 por una situación que digamos es un tanto tonta comparado a lo que pasa hoy en día. Un pequeño aumento de la gasolina por cuestiones económicas, que en su momento estaba correcto hacerlo, a la población no le gustó, no lo vio bien, entonces hubo múltiples protestas, manifestaciones y algunos actos que hicieron que las personas no quisieran tener más ese presidente en el cargo, cuestión por la cual Carlos Andrés Pérez se ve en la obligación de ceder su puesto. Estuvo un presidente encargado esperando terminar el periodo, que fue Ramón J. Velázquez, y luego entra el segundo gobierno de Rafael Caldera. Ya para este segundo gobierno, aunque se considera que está dentro de los gobiernos, dentro de la época de los gobiernos civiles, ya empezó un poquito la decadencia, ya no había esa prosperidad, empezaron a quebrar algunos bancos, el Banco Latino quebró, no hubo una profundidad o un avance económico tan amplio como lo había habido en años anteriores. Conforme termina este periodo, viene el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, periodo que bueno, todo el mundo conoce, el último presidente antes de Nicolás Maduro, y bueno, a partir de este momento empieza una gran crisis o una gran problemática en el país, ya que Chávez empezó a expropiar, regalaba petróleo a otros países, la empresa de PDVSA ya no la administraban personas encargadas y expertas en este material, sino unas personas del gobierno que no tenían tanto experiencia y que no sabían administrar muy bien este recurso natural. Si bien es cierto, con la llegada del presidente Hugo Rafael Chávez hubo mucha venta de petróleo, sí, es verdad, pero otros factores u otras áreas de la economía que hacen que un país surja estaban prácticamente quebrados, como por ejemplo la industria agropecuaria. Luego de eso, bueno, el país, ok, de repente había una sensación de que había dinero y eso, pero no se sentía un crecimiento. Muere este presidente y llega lo que es el actual presidente Nicolás Maduro. Este presidente, que es el presidente actual que tiene Venezuela, bueno, durante su gobierno él heredó lo que dejó Chávez. Con Chávez no había explotado esta crisis, pero lamentablemente le tocó a él y no supo cómo administrarla, que fue hiperinflación, una escasez, migraciones desenfrenadas de parte del pueblo venezolano, cosas que nunca antes habían vivido y que era una situación muy difícil para todos. Entonces Venezuela vivió 4 años de hiperinflación, logró frenarla en el reciente año 2022. Sin embargo, a
a pesar de que se la frenó, no se ve una cantidad de dinero o un movimiento en la calle que se diga que el país se acomodó, no lo hay. ¿Okay? Conforme a esto, bueno, como ya sabemos lo que pasó con la hiperinflación, todo lo que pasó en Venezuela, de que no se supo llevar bien la situación en los últimos años, había un control de precios, el cual quiere decir que si yo produzco una harina pan en $0.50, no la puedo vender a más de $0.50, entonces no me convenía producir porque no iba a tener para sacar más harina, más alimento y no me iba a quedar nada de ganancia. Por eso de cierta forma se generó una escasez. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, como bien sabemos, ya hace mucho tiempo que en Venezuela no se habla en bolívares. O sea, es decir, yo no voy a la bodega y digo, voy a comprar un artículo en 5 bolívares. No, yo digo, voy a la bodega y voy a comprar un artículo en $1, $2 o lo que me cueste el artículo. Entonces, el primer paso sería ahorrar en dólares, ahorrar y protegerse en dólares. ¿Por qué? Porque el bolívar es una moneda que últimamente ha sido muy volátil, se puede devaluar de repente por alguna mala gestión económica, bien sea por una impresión desenfrenada de dinero, por malas decisiones económicas de parte del gobierno, también del Banco Central, que es el que dicta las políticas monetarias de un país, y puede que el bolívar hoy me valga un precio y ya mañana no me valga lo mismo. Entonces la idea es protegerse en dólares preferiblemente, una moneda que sabemos no va a cambiar su valor y que nos pueda ayudar a respaldarnos en un futuro. Pudiera ser el euro, que también puede ser, pero en vista de que el euro, por la situación que está pasando ahorita entre la guerra entre Ucrania y Rusia, ha llegado al mismo nivel del dólar o el dólar ha llegado al mismo nivel del euro, cuestión por la cual, bueno, aún se preferiría el dólar, aunque si se desea ahorrar en euros tampoco estaría mal. Lo segundo, invertir en bienes y servicios o en bienes raíces. Por ejemplo, yo tengo un dinero ahorrado, yo tengo $150 ahorrados. ¿Y qué puedo hacer con ellos? Bueno, además de ahorrarlos, para guardarlos, porque es lo otro, tener un dinero guardado o un colchón para poder utilizarlo a futuro para cualquier emergencia, algún emprendimiento que quiera hacer o algún objeto o producto que yo quiera comprar, entonces lo tengo ahí y yo digo, tengo $150, ¿qué puedo hacer? Bueno, a mí me gusta mucho lo que es el área de Community Manager, ¿ok? Entonces, a través de esa carrera de Community Manager, yo puedo comprarme un teléfono o una computadora y a través de ello le puedo hacer trabajo a empresas o a personas para generar cierta cantidad de dinero, cosa que me puede ayudar a mí como persona. Eso es una opción. Sé que no es fácil, pero la cuestión del ahorro se basaría en que evitar lo que son los gastos hormigas. ¿Y qué son los gastos hormigas? Aquellos gastos que yo llego y digo, tengo $5, me provoca una galleta, me provoca un refresco, me provoca un pan, me provoca un chocolate, me provoca ese tipo de cosas. Y de repente en el momento se dirá, ok, no es mucho, pero si es una costumbre de gastarlo siempre, a la larga se verá, oye, es una cantidad de dinero la cual pude haber utilizado para comprar otra cosa o invertirlo en otra cosa. En tercer lugar, y si se puede, y si está la posibilidad, invertir en bolsa de valores, en fondos indexados y todas esas cuestiones financieras en las cuales nos puede ayudar a sacar una rentabilidad y dependiendo del lugar donde se invierta, puede ser a corto plazo, a largo plazo y dependiendo del área o de la empresa donde se pueda invertir. Si quieres, en otro video, me lo dejan aquí en los comentarios o donde lo quieran saber, yo les puedo dar y explicar cómo ahorrar en este tipo de área de bolsa de valores, fondos indexados, etcétera, para también obtener cierta rentabilidad. Por último, a pesar de que en Venezuela ahorita hay muchos comercios debido a que la gente se vio obligada a poder rebuscarse, siempre hay posibilidad de montar un negocio. La comida, aunque siempre se esté, siempre es buena porque la comida es algo que se compra todos los días y la gente siempre va a estar en ello. Cualquier área que nos guste, podemos explotar una profesión. Yo, por ejemplo, además de la economía, me gusta el baloncesto. Puedo decir que quiero montar una escuela de baloncesto y también lo puedo hacer. Esos son los tips más recomendables y los primeros consejos que doy para empezar a protegerse en esta crisis en Venezuela. Una crisis la cual no ha sido fácil, pero no es imposible y se puede salir adelante. De hecho, las veces que uno más aprende es en crisis. Los países a veces crecen en crisis y las personas crecen en crisis. Y por último, y no menos importante, una de las cuestiones más importantes es invertir en educación. ¿Por qué invertir en educación? Porque la educación, a pesar de que ahorita actualmente en Venezuela con una profesión vas y no tienes un trabajo definido, no tienes un trabajo que te diga, ok, con tu profesión te vamos a ganar un buen sueldo, pero la educación te da una manera de pensar distinta, una manera de ver las cosas distintas, y bien sea si deseas quedarte aquí en Venezuela o irte, dependiendo de la decisión de las personas, tienes un conocimiento y ves las cosas desde otra perspectiva y puedes utilizarla como una herramienta para poder defenderte, cosa que a veces si no se tiene la educación necesaria es un poco difícil de verla. Esos son los consejos que hasta ahora, la historia un poquito resumida de cómo se llegó, y espero que te haya gustado muchísimo y estén atentos que iremos montando más programas, más canales, más contenido a través de Economía al Día 24.